Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal. Bien, me presento nuevamente, mi nombre es Edmundo Vázquez Rebolledo y en esta ocasión continuaremos con otro tema referente a temas de estadística. Vamos a retomar un problema que ya vimos en un video pasado, el cual lo ocupamos para determinar o explicar cómo se elabora una tabla de frecuencias para datos agrupados empleando la regla de Sturgers. En este caso, vamos a ocupar ese mismo ejercicio ya con la tabla de frecuencias de datos agrupados ya elaborada para continuar y explicar ahora cómo se hace o cómo se calculan las estimaciones para la media aritmética, la mediana y cómo se determina la clase modal de este conjunto de datos. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio. En este caso, bueno, vamos a empezar por la media aritmética. Recordando, la media aritmética, hay una fórmula que se ocupa para calcular la media aritmética de ponderada, que en este caso la fórmula vendría siendo la sumatoria de, en este caso, el punto medio i, o sea, el punto medio i es la marca de clase. Como aquí los datos están agrupados, entonces cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. En el caso del primer intervalo, de 22.8 hasta antes de 28.8. El punto medio pues vendría siendo la mitad de este intervalo o el valor que se encuentra posicionado a la mitad, que vendría siendo 25.8. ¿Por qué escogemos este valor? Porque al tener los datos agrupados, pues específicamente no sabemos cuáles son los datos que originaron esta tabla. En este momento no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que hacer como un promedio de cada intervalo y ese promedio resulta ser en el punto medio de cada uno de ellos. Por lo tanto, sería el punto medio o marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta de cada clase o intervalo. Y esto al final lo multiplicamos, o bueno, perdón, lo dividimos entre el total de datos, que vendría siendo n. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar entonces por hacer las multiplicaciones respectivas. En este caso empezamos que el primer intervalo, su marca de clase es 25.8 multiplicado por 5, más el segundo intervalo, que su marca de clase es 31.8 multiplicado por 6. La tercera clase, su marca es 37.8 multiplicado por 8. Y así nos vamos sucesivamente con el cuarto intervalo, que sería 43.8 por 6. El quinto intervalo sería 49.8 por 3, más el último intervalo, que en este caso sería 55.8 55.8. Déjenme borrar aquí esta parte que se quedó en una explicación anterior, una disculpa, por 2. Muy bien. Una vez que ya tenemos todo eso, pues lo tenemos que dividir entre el total de datos. En este caso, el total de datos pues son 30. Muy bien. Hacemos primero las multiplicaciones y al final sumamos. El resultado de cada multiplicación sería 25.8 por 5 sería 129, más 31.8 por 6 sería 190.8,
más 37.8 por 8 nos da 302.4 más 43.8 por 6 nos da 262.8 más 49.8 por 3 nos da 149.4 y finalmente el último 55.8 por 2 nos da 111.6 y nuevamente, bueno, todo esto lo dividimos entre 30. Bien, hacemos la suma y la suma del numerador nos da un total de 1146, que al final, al dividirlo entre 30, nos arroja una media aritmética estimada de 38.2. Bien, ¿por qué esta media aritmética es estimada? Porque como estamos partiendo de que nuestra tabla de datos ya tiene los datos agrupados, en este momento no hay manera de poder saber cuáles son los datos, cómo se agruparon, o más bien la cantidad o el valor de cada uno de estos datos que están en cada uno de estas clases o intervalos. Sabemos que el primer intervalo tiene 5 datos, porque su frecuencia es 5, pero de esos 5 datos, yo no sé o no sabemos si los 5 datos son iguales o qué valor tienen. Por ejemplo, podría ser 22.9 más 30.5, perdón, más 26.5, más otro 26.5, no sabemos. Como puede haber una cantidad muy importante de variabilidad de los datos que puede haber en ese intervalo, en este caso, por esa razón, el valor que nos da esta media aritmética es solo una estimación. Si nosotros quisiéramos saber el valor exacto de esta media aritmética, tendríamos que investigar los datos originales y pues sumarlos y dividirlos entre 30. ¿Ok? Bueno, siguiente parte. Ahora vamos a determinar la clase modal. En este caso, la clase modal pues no es otra cosa más que el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Y en este caso, nuestra clase modal pues va a ser el intervalo que va de 34.8 a 40.8, que tiene una frecuencia absoluta de 8. Este sería nuestro intervalo modal o clase modal. Y simplemente lo escribimos tal cual está en nuestra tabla. 34.8, 40.8. Bien, esta es nuestra clase modal o intervalo modal. Bien, por último, vamos a abordar la estimación o el cálculo de la estimación de la mediana. Para ello, vamos a emplear una fórmula nueva que la voy a poner aquí en un momento. Esta vendría siendo esta fórmula que les comento. Déjenme, la voy a colocar de una forma ordenada. Muy bien. Esta fórmula nos está diciendo que para encontrar la mediana tenemos que encontrar primero algunos valores previos. Para empezar, para poder aplicar esta fórmula, lo primero que necesitamos es calcular la frecuencia acumulada. Entonces, como todos sabemos, la frecuencia acumulada pues es una suma progresiva de las frecuencias absolutas. Es decir, la primera frecuencia absoluta es 5, le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, 5 más 6 nos da 11,
Este resultado le sumamos la que sigue, 11 más 8 nos daría 19, 19 más la que sigue sería 25, 25 más 3, 28 y 28 más 2, 30. Esta sería nuestra frecuencia acumulada. Ahora, como sabemos que hay 30 datos y sabemos que la posición de la mediana sería, en este caso, el número de datos más 1 entre 2. Es decir, 30 más 1 entre 2, lo cual nos da 15.5. Como no puedo tener una posición fraccionaria, esto nos está indicando que la mediana se encuentra entre la posición 15 y entre la posición 16. O el quinceavo número y el 16avo número, quinceavo dato o 16avo dato de nuestra secuencia, ahí se encontraría la mediana. Si nosotros observamos nuestra frecuencia acumulada, la posición 15 y la posición 16 están en esta parte, porque antes del 19. Como estas dos posiciones están antes del 19, por lo tanto, la frecuencia, o más bien el intervalo donde se localizaría la mediana, sería este, el de 34.8 a 40.8. Ahí se localizaría la mediana. Muy bien. Vamos a ver primero la fórmula. Nos dice que L representa el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Vamos primero a identificar los datos. Bien, L dice que es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. ¿Cuál es el límite inferior? Ya sabemos que la mediana se encuentra en la clase que acabo de remarcar en rojo. Su límite inferior vendría siendo este valor que estoy remarcando en verde, 34.8. Bien, luego nos dice que n representa el número total de datos. Eso está muy fácil, sabemos que n pues vale 30, ¿no? Porque son 30 observaciones. Fi-1 representa la frecuencia acumulada de la clase que está antes de la clase de la mediana. ¿Cuál es la clase que está antes de la clase de la mediana? Pues es la de 28.8 a 34.8. ¿Y cuál sería, en este caso, su frecuencia acumulada? Pues la frecuencia acumulada de este intervalo vendría siendo 11. Por lo tanto, en este caso, Fi-1 sería 11. Luego, el siguiente dato que tenemos que identificar es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. La frecuencia absoluta ya la tenemos remarcada, pues es este 8 que ya habíamos identificado previamente. Esa es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Pues vamos a poner aquí que Fi es igual a 8. Y por último, A nos representa la amplitud del intervalo de clase de la mediana. ¿Cómo determinamos la amplitud del intervalo de clase de la mediana o la clase donde se encuentra la mediana? Pues simplemente lo que podemos hacer es, al límite superior que es 40.8, le restamos 34.8, que es el límite inferior. 40.8 menos 34.8, lo cual me da una amplitud de 6 unidades. Muy bien,
Ya teniendo todos los datos, pues ahora vamos a sustituirlos en la fórmula. Entonces, empezando, tenemos que el valor de la mediana va a ser igual a el límite inferior de la clase, o sea, al valor de L, que sería 34.8, más, abrimos unos corchetes, luego ponemos el total de datos, que es 30, dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 11, todo dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que es 8, cerramos el corchete y lo multiplicamos todo esto por la amplitud, que vendría siendo 6. Muy bien, todo esto lo podemos hacer en una calculadora. Voy a omitir los cálculos paso a paso. Entonces, déjenme, voy a hacer rapidísimo la operación. 34.8 más 30 entre 2, que nos da 15, menos 11 entre 8, y todo multiplicado por la amplitud, que es 6. Y nos da una aproximación o estimación de 37.8. Entonces, la mediana estimada vendría siendo 37.8, la media aritmética estimada 38.2, y la clase modal está en 34, es de 34.8 a 40.8. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento en este video. Espero que les sea de utilidad. Les recuerdo mi nombre, Edmundo Vázquez. Me despido. Hasta pronto.